El invierno ha llegado a los Países Bajos. En este episodio de Viajar en Tren recorreremos el blanco paisaje que sigue el cauce del río Ixel a bordo del Nederlandse Spoorwegen. Hay un breve periodo del año en que los Países Bajos parecen el escenario de un cuento de hadas navideño. Viajar en tren. Países Bajos. Zwolle, Zutphen. Iniciamos nuestro trayecto en Zwolle. La torre de la Sassenpoort es el principal vestigio de la muralla que rodeaba esta ciudad medieval y data de 1409. En aquella época, si quienes vigilaban la muralla no encontraban nada sospechoso, permitían a los carros acceder a la ciudad a través de la puerta que acabamos de ver. Hoy ha amanecido con un frío glacial y tras muchos inviernos suaves ya es una temperatura poco habitual en Países Bajos. Hasta los barcos se han quedado inmovilizados en las congeladas aguas de los canales de la ciudad de Zwolle. La construcción de un nuevo y espacioso túnel para los pasajeros en la estación de Zwolle ha facilitado mucho el tránsito entre los trenes y los autobuses. Zwolle es un nudo ferroviario de suma importancia que conecta líneas que discurren en 8 direcciones y por el que pasan más de 50.000 pasajeros a diario. Los viajeros de tren también sufren las consecuencias del frío invierno. El servicio express de las 10:24 con origen en Meppel y destino Groningen va a efectuar su salida por la vía 14. Parece que nuestro tren está preparado para partir. Efectúa parada en Arnhem, Nijmegen, Oos, Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etteleur y Roosendaal. Les deseamos un buen viaje. Viajamos a bordo de un tren que recorre la línea del Ixel desde Zwolle con destino Zutphen, que atraviesa las localidades de Beije, Olst y Deventer. A la izquierda podemos ver cómo la línea se bifurca hacia el norte y nosotros seguimos rumbo a la derecha, hacia el río Ixel. La ruta atraviesa en primer lugar las afueras del sur de Zwolle y pasamos por el antiguo pueblo de Itexum, que en la actualidad forma parte de Zwolle. Durante casi 30 años hubo una estación de tren en este pueblecito hacia el año 1900. Hoy, a lo largo de nuestro recorrido, podremos observar a muchos neerlandeses disfrutando del gélido tiempo invernal.
dejamos atrás Zwolle para dirigirnos hacia nuestra primera parada, el pueblo de Beille. Viajamos a bordo de un tren de la línea de Leixel con destino a Zutphen, por lo que nos encontraremos con el río a menudo durante el trayecto. La construcción de esta ruta ferroviaria que recorre su cauce entre Zwolle y Arnhem finalizó en 1868 y la conexión directa entre Zwolle y Deventer impulsó el progreso de todos los pueblos y las fábricas por los que pasaba. Hasta el año 1866, la única manera de viajar entre ambos puntos era mediante un barco de vapor que navegaba el río Exel y un carruaje tirado por caballos que hacía 4 trayectos diarios entre Zwolle y Deventer. Para el transporte de mercancías entre ambas ciudades se utilizaban los carruajes de caza. Los molinos del pueblo de Windesheim ya se divisan en lontananza. Este molino de harina lleva vigilando la ruta entre Zwolle y Beille desde 1748. El fruto de los campos lleva siglos moliéndose aquí, una actividad que continúa en la actualidad gracias en parte al trabajo de los voluntarios y a su energía eólica limpia. La harina que se produce en él se vende a las pastelerías de toda la región y a quienes se dedican a hacer repostería casera. Su última restauración se llevó a cabo en 2009. La iglesia de Windesheim data del año 1565 y albergó la fábrica de cerveza de un gran monasterio hasta que un siglo después de su edificación se convirtió en lugar de culto de la iglesia reformada neerlandesa. Debido a las extremadamente frías temperaturas de hoy y a la nieve, NS y ProRail han decidido poner en marcha los horarios de invierno, en los que se reduce al 80% la cantidad de trenes que circulan y se amplía su trayecto siempre que sea posible. Los bloques de nieve y de hielo que las ruedas encuentren a su paso suponen un problema durante el invierno. Si se desgajan, pueden provocar daños en los raíles y en los conmutadores. Así que en la época invernal se le aplica un líquido a la parte inferior de los trenes que evita que la nieve se quede pegada. Señores viajeros, en unos minutos llegaremos a la próxima estación.
Nos aproximamos ya a la estación de Beille, una parada que ha estado presente desde la inauguración de la línea en 1866. Los primeros registros escritos del pueblo datan del año 960 y, como sucede con el resto de los lugares por los que pasamos, Beille está situada a orillas del río Exel, que en este día de gélido invierno se ha desbordado. El río es un afluente natural de 127 kilómetros de longitud que se separa del Rin cerca de Westerford y tiene dos desembocaduras, una en el lago Keitelmeer, en Kampen, y otra en el lago Exelmeer. El nombre ancestral del río Exel es Isala, que en germánico significaba aguas oscuras, y que también remite a los francos salios, las tribus germánicas que poblaban el valle del río Exel. En 2012 el canal de noticias RTV Ost entregó a Beille el título de pueblo más hermoso de la provincia de Overijssel. Dirigimos la mirada por última vez al pueblecito y partimos hacia nuestra siguiente parada de la ruta, que además de recorrer el río sigue la denominada Línea Exel, una línea de defensa militar que se construyó en los años 50 para evitar una posible invasión rusa. Llegado el caso, toda la zona circundante del río Exel quedaría inundada. Para completar el plan, se edificaron una gran cantidad de búnkeres y presas a lo largo del río. En los años 60, la OTAN desplazó la línea defensiva al este de Alemania y esta estrategia perdió su función. Holst también presume de tener una estación de tren construida en los orígenes de la línea ferroviaria, que se demolió en los años 70 como consecuencia de una reestructuración a gran escala que la NS llevó a cabo en muchas de las líneas ferroviarias y en la que se deshicieron de los que en su momento consideraron edificios innecesarios. En el año 2001, Holst y Beille, con un tamaño muy similar, se unieron en un solo municipio. Ambos cuentan con registros escritos de épocas muy antiguas. Hay una mención escrita en el año 947 que se refiere a Holsto, pueblo que posteriormente se llamaría Holst. Aquí podemos admirar la pista de patinaje sobre hielo de la zona, una extensa superficie para disfrutar de esta actividad de ocio en este invierno tan excepcional. Al salir del Holst nos encontramos sobre la primera vía de dirección única que hay en la línea del Exel, entre Holst y Deventer. En este tramo de 10 kilómetros de vía, el tren tendrá que detenerse para esperar a que cruce otro. Cuando se producen retrasos, las horas de salida pueden verse afectadas por estos cuellos de botella. Se rumorea que se van a doblar las vías, pero no hay ningún plan definitivo por el momento. Las llanuras aluviales del río se encuentran bajo la superficie del agua y ofrecen un sinfín de oportunidades deportivas tanto a los patinadores expertos como a los principiantes.
Hemos llegado a la estación de Deventer, la siguiente parada que nos encontramos en el recorrido del río Eiksel. Aquí, la población también tiene la oportunidad de disfrutar sobre el hielo. El edificio de la estación se construyó en 1914 y junto con la de Haarlem es una de las pocas estaciones de principios del siglo XX que se conservan. HCO, ¿sabes si la ruta finaliza en Zutphen? Creo que sí, al menos yo también lo he visto, pero era del tren de las 10:15. Así que seguimos como siempre. Corta. De acuerdo. En estos momentos nos encontramos a mitad de camino entre Deventer y Zutphen, el último tramo de la ruta. El paisaje cambia las extensas llanuras de incansable actividad agrícola por las vistas de bosques y casas señoriales con frondosos jardines. Ya en el camino entre Olst y Deventer tuvimos la oportunidad de divisar la mansión Groot-Tunlo, con la aldea de Boskamp al fondo. La casa señorial de Groot-Tunlo lleva siglos en pie y siempre ha sido una propiedad privada. El escritor Harry Mulisch pasó aquí una gran cantidad de tiempo y describió esta casa solariega en su novela El descubrimiento del cielo, aunque en su libro lo llama Grootrechteren. Las casas señoriales son granjas amuralladas. En el siglo XVII era condición indispensable tener una en propiedad para recibir el título de caballero. Podemos encontrarnos casas señoriales cerca de Zutphen y en la provincia de Drenthe, pero la mayoría se sitúan en la provincia de Overijssel.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el pueblo de Jope, se levantó en 1868 junto a las vías del ferrocarril, 2 años después de que comenzara a circular el primer tren, y fue el barón del castillo de Jope quien encargó la capilla. El canal de Twente Canal lo excavaron las personas que estaban desempleadas durante la crisis de los años 30 y lo hicieron a base de palas y carretillas. Su construcción finalizó en 1938 y facilitó el suministro de las materias primas a la industria textil de Twente, especialmente de algodón. Este puente ferroviario se erigió en 2005 y su impresionante color negro le ha valido su apodo de Belleza Negra. La calzada se ha construido de una forma especial para evitar los ruidos que generan los trenes con su circulación. Nos acercamos a nuestro destino, la estación de Zutphen, cuyos primeros canales se construyeron en el siglo IX, tras el ataque de los vikingos que destruyó la ciudad a principios de siglo. Zutphen es una de las ciudades más antiguas de los Países Bajos y su historia se remonta a 1700 años atrás, a un asentamiento germánico que se situaba en unas dunas cercanas al río. El tren procedente de Zwolle está haciendo su entrada en la estación de Zutphen. En 1861 el rey Guillermo III puso la primera piedra de este puente ferroviario que cruza el río Ixel en los alrededores de Zutphen. Fue el comienzo de la primera fase de construcción de las vías de ferrocarril en los Países Bajos y precisamente una de ellas, la de la línea del Ixel, es la que nos ha traído hoy atravesando los paisajes nevados desde Zwolle a Zutphen.